Damos inicio al núcleo temático número 2, las poblaciones. Como pueden ver, las poblaciones están compuestas por esas características importantísimas como lo que nosotros podemos observar a simple vista y el mecanismo de regulación y control que es necesario. Este núcleo temático consiste en describir las características y analizar las propiedades de las poblaciones, valorando su influencia en su dinámica. Antes de comenzar, debemos entender entonces lo que es una población. La definición para población es que esta es el conjunto de organismos o de individuos que coexisten en un mismo espacio y en un tiempo dado, que comparten ciertas propiedades biológicas, básicamente ser de la misma especie. Especie es cuando contienen los mismos cromosomas dentro de su ADN. Una especie como la nuestra contiene nuestros cromosomas XY y XX, 23 pares de cromosomas, 22 somáticos que nos dan las características físicas y un par sexual que nos garantiza nuestro género. En este caso, ella permite identificar entonces las diferentes poblaciones que hay en nuestro planeta. Ellas producen una alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo. La cohesión reproductiva implica el intercambio de material genético entre los individuos. Este material genético tiene que ver con el ADN, en lo cual nosotros estamos desarrollados. La cohesión ecológica se refiere a la presencia de interacciones entre ellos, resultantes de poseer requerimientos similares para la supervivencia y la reproducción de las mismas, ocupando un espacio generalmente heterogéneo en cuanto a la disponibilidad de los recursos que allí se desarrollan. Ahora, ¿cuánto tipo de poblaciones hay? Existen poblaciones familiares, gregarias y estatales. Estos son sus tipos, lo que las caracteriza. Se pueden entre individuos que conforman las poblaciones y se clasifican en varios tipos, entre ellos las familiares, que son aquellas en las cuales la unión entre los individuos que la componen se da por el parentesco entre ellos. Se originan en una pareja de distintos sexos que se reproducen y generan una descendencia más o menos numerosa. Cuando hablamos de poblaciones gregarias, aquí nos estamos refiriendo al hecho de que son aquellas poblaciones formadas por transportes pasivos o por la movilización de individuos emparentados entre sí y que se movilizan juntos. Un ejemplo de ellos son los bancos de peces, como las sardinas, los atunes, o las bandadas de aves migratorias, como los gansos, las golondrinas, también en el caso de las mariposas, las manadas de mamíferos, que van en busca de un fin común y para la defensa de las mismas. Buscan esa migración para resguardarse también de las diferentes estaciones. Y las poblaciones estatales son aquellas que se caracterizan por la división y especialización del trabajo entre sus miembros y que les hace imposible la vida en forma aislada. Ejemplos de estos son los insectos, que están socialmente jerarquizados, como las abejas, las termitas y las hormigas. ¿Cómo está constituida entonces esta población? La constitución de ellas es a través de esas características, que son lo que nosotros podemos contar o cuantificar como las tasas. Y las propiedades es lo que es propio de una población. Vamos a comenzar hablando entonces de lo que serían las características de las poblaciones. Aquí que vemos las características, ¿verdad? Como pueden ver son las tasas, tasa de natalidad, tasa de mortalidad y tasa de migración. Cuando hablamos de la tasa de natalidad, es una medida de cuantificación de la fecundidad que se refiere a la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en una cierta área, que es la parte geográfica, y el periodo dado, un tiempo. Esta es la fórmula que se utiliza para determinar la tasa de natalidad. Viene de las siglas C en inglés, born, de nacimiento, es igual a el total de los nacimientos sobre la población, el número de individuos nacidos en ese tiempo por una población total por 1000 hembras. Y la tasa de mortalidad sería el número de individuos que mueren por cada población o por cada 1000 habitantes durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Tenemos aquí que la defunción es igual al número de fallecidos sobre el total de la población por 1000. Al igual que la tasa de migración, que es la frecuencia de desplazamiento de los individuos desde un área a otra.
dependiendo de lo que buscan o la necesidad que tienen. Hay dos tipos de migraciones, la inmigración y la emigración. La obtenemos aquí, donde migración es igual a lo que sería la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad, más los que inmigran, los que salen y los que entran dentro de las poblaciones. Inmigración y emigración. Esos son sus tipos. En cuanto a lo que están ustedes viendo aquí, podemos ver que otras características son la dispersión y la densidad. La dispersión es la distribución de los organismos en un espacio y pueden presentar patrones de distribución vertical u horizontal. Cuando hablamos de ecosistemas acuáticos estamos hablando de una distribución vertical. Cuando hablamos de ecosistemas terrestres estamos hablando de esa parte de distribución horizontal. Los individuos se distribuyen al azar, uniforme o en grupos. Aquí tenemos al azar. Vemos cómo los individuos con características de solitario están aislados unos de otros, sin depender del conjunto. Y cuando hablamos de agregada, entonces vemos pequeños grupos asentados como algunas especies, como los lobos, los leones, ellos utilizan ese tipo de características para dispersarse en un medio. Cuando hablamos de uniforme, esto nos da a entender un poco acerca de lo que serían las plantas distribuidas por hectárea en un medio agrícola. Generalmente esto lo hacemos nosotros para tener control de las poblaciones que allí se desarrollan. También tenemos aquí la densidad, que es el número de individuos por unidad de superficie o de volumen. Cuando hablamos de superficie hablamos de ecosistemas terrestres, cuando hablamos de volumen hablamos sobre lo que serían los ecosistemas acuáticos. Entonces densidad es igual al número de individuos sobre centímetros cúbicos o sobre kilómetros por metro cuadrado, que sería el área, y el volumen dependiendo de qué ecosistemas estamos nosotros hablando. Entonces vemos aquí que estas son las características que nosotros podemos medir y lo que nosotros podemos ver. Pero existen ciertos atributos propios de los organismos en su organización en poblaciones que no presentan en cada uno de los individuos aislados. Estas características o propiedades permiten definir a las distintas poblaciones. Lo que es propio de las poblaciones son la natalidad, la mortalidad y la migración. Esto sería entonces el número de individuos nacidos en un tiempo y en un lugar determinado. La mortalidad sería el número de individuos que mueren en un lugar y tiempo determinado. Y la migración es el desplazamiento de los organismos de una región a otra dependiendo de las necesidades, con una relativa permanencia o duración en un lugar. Ocurre tanto en las especies salvajes como en los individuos.